Muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a estar analizando una figura muy común en nuestra sociedad boliviana, el concubinato. Esta unión libre o concubinato puede surtir efectos legales, tanto en los bienes de una persona, así como en la herencia que vas a recibir. ¿Cómo afecta a estos bienes? ¿Cuál es la forma de inscripción de esta unión libre? ¿Cómo realizar este reconocimiento? ¿Y cuáles son los requisitos necesarios para hacer esta inscripción? Es lo que vamos a ver a continuación. Bienvenidos. Comencemos por el principio. ¿Qué podemos entender como una unión libre? Una unión libre es toda aquella convivencia que se realiza entre un hombre y una mujer en base a un proyecto de vida en común. Esta frase es muy importante, como lo vamos a ver a continuación, así que no se olviden esta frase. Proyecto de vida en común. ¿En qué se basa este así llamado proyecto de vida en común? El proyecto de vida en común, según el Código de Familias y Procesal Familiar, se basa en tres presunciones principales. Primero, que existe un trato conyugal. Este trato conyugal, ¿a qué se refiere? Es el acto por el que se desarrolla un trato de convivencia con roles propios de un matrimonio, con estos roles afectivos que establezcan que existe este trato conyugal entre un hombre y una mujer y el reconocimiento de querer formar una familia. Por otro lado, tenemos la estabilidad. Se presume que esta relación conyugal, este trato conyugal que tienen las personas que están concubinando, que están realizando la unión libre, es estable y no media ningún vicio de nulidad, es decir, no es contraria a las leyes ni al ordenamiento jurídico establecido en el territorio boliviano. Y por último, que existe la singularidad. Esto que establece que se presume que son una pareja de asistencia singular, es decir, una pareja monógama que no tiene ninguna otra relación que pueda causar perjuicio a su vínculo. Con estos tres requisitos, automáticamente se puede establecer que existe una unión libre o un concubinato que puede ser reconocido legalmente y por lo tanto puede ejercer o puede surtir efectos legales tanto en la división y partición de bienes como en la herencia que se va a dejar o se va a recibir por cualquiera de estas personas. Entonces, ¿cómo se hace este reconocimiento? El reconocimiento de esta unión conyugal, concubinato, como quieran llamarlo, se puede realizar por dos vías legales. La primera es de forma voluntaria, que se realiza ante una oficina de registro civil, donde se presentan ambas partes y se apersona para realizar una inscripción directa ante esta institución. Esto en el área urbana. Sin embargo, cuando existe aquella unión o concubinato en área rural donde no existe un oficial de registro civil, se puede realizar este registro ante la autoridad indígena originaria y campesina, quien por medio de un acta va a establecer y va a reconocer este concubinato o esta unión libre y posteriormente lo va a informar este reconocimiento al registro civil más cercano. Entonces, mediante estas dos figuras de la Oficina de Registro Civil o de forma voluntaria o de una autoridad indígena originaria, se puede establecer el reconocimiento de esta unión libre, matrimonio de hecho o concubinato. Y por otro lado, existe la forma en la vía judicial, que mediante una demanda de reconocimiento de matrimonio, una autoridad judicial es la que va a determinar y la que va a reconocer que existe una unión libre o ha existido una unión libre y conyugal y por lo tanto ha derivado en derechos inherentes de estas personas. Esta forma judicial se conoce también como la forma más litigiosa de hacer reconocer esto, porque ya se entra en confrontación de derechos y es una demanda que se presenta contra una persona. Entonces comencemos por la inscripción de forma voluntaria. ¿Cuál es esta inscripción? Esta inscripción de forma voluntaria tiene un factor fundamental. Tienen que ir ante un oficial de registro civil y expresar sin que medie dolo, violencia, error o intimidación que están en voluntad y por decisión de casarse. Y toda persona mayor de 18 años que está concubinando puede realizar este trámite de forma voluntaria ante un juez de registro civil que esté más cercano al domicilio donde reside o en el municipio donde reside. De forma excepcional, aquellas personas que tienen 16 años cumplidos pueden solicitar y realizar esta inscripción de matrimonio de hecho o concubinato bajo tres parámetros fundamentales. Primero, que existe una autorización de los padres o quien ejercen la autoridad paterna o la.
Segundo, si no existen estos padres, puede ser la misma defensoría quien les otorgue una autorización para realizar esta inscripción de matrimonio civil. O en todo caso, se puede realizar o se puede solicitar ante una autoridad judicial. Entonces, con esta expresión de consentimiento y esta edad ya cumplida, se tiene que insertar una tercera figura. Esta libertad de Estado se entiende como aquella situación por la cual ninguna de las dos partes que se va a realizar el matrimonio tiene ningún vínculo matrimonial o unión libre vigente. Por eso entonces se encuentran en libertad de Estado. Con estos tres requisitos se puede realizar la inscripción de forma voluntaria de un matrimonio de hecho para el reconocimiento de los derechos que tienen cada persona. Ahora vamos a la otra figura, la figura judicial. Esta figura se enmarca en lo que básicamente se conoce como una demanda en materia familiar. Esta demanda es de carácter extraordinario y se actúa conforme a las disposiciones legales establecidas en el artículo 434 y 444 del Código de Familias y del Proceso Familiar. ¿Quiénes pueden demandar? Y los que son o los que fueron concubinos. La ley también establece una excepción, que los ascendientes y descendientes en primer grado, es decir, los padres y los hijos, pueden iniciar también esta demanda desde conocimiento de hecho en 4 circunstancias específicas. 1. Cuando se cesa aquella vida en común que han tenido, es decir, que estaban concubinando y se separan. 2. Al fallecimiento de uno de los dos cónyuges, para que se ejerza o se reconozca el derecho de convivencia que han tenido. Como tercer punto tenemos a la declaratoria del fallecimiento presunto de cualquiera de los dos cónyuges. Y por último tenemos la negatoria de registro por cualquiera de los dos cónyuges. La vía judicial es aquella vía por la cual, agotada toda la vía de conciliación, de aceptación y voluntaria, se autorice o se reconozca judicialmente este matrimonio de hecho. Esta figura es utilizada generalmente cuando existen ya una herencia que se tiene o una deuda que no se quiere reconocer por uno de los dos cónyuges y es necesario esforzar este reconocimiento para que cumpla con su responsabilidad o se haga cargo de aquella herencia o deuda que ha dejado. Entonces, esas son las dos formas de reconocimiento de la unión libre. Esta no puede surtir efectos legales en determinadas circunstancias. 1. Ante la declaratoria de interdicción. Cuando se declare a una persona incapaz de obrar mediante una sentencia judicial, esta no puede ser reconocida como unión libre o unión conyugal, ya sea por la vía voluntaria o por la vía judicial, porque ya es incapaz de obrar. Esto deriva de un proceso de interdicción que ya lo vamos a ver en futuros videos del canal. 2. Cuando existe un parentesco consanguíneo. Esto significa que de forma ascendente o descendiente sin ninguna distinción. No puede haber este parentesco consanguíneo entre dos personas que quieran realizar la inscripción de su matrimonio de hecho o de su unión libre. También en línea colateral entre hermanas o hermanos hasta el 4º grado de consanguinidad no pueden realizar esta inscripción o esta demanda judicial. Como tercer punto de impedimento tenemos el parentesco adoptivo. Este parentesco adoptivo opera en cualquiera de los grados, ya sean los hijos, los nietos o incluso los hermanos del adoptado o del adoptante no pueden realizar ninguna inscripción de matrimonio de hecho o unión conyugal. Tampoco pueden solicitar que se la reconozca de forma judicial porque está impedido por ley. Como un cuarto impedimento y muy importante son aquellos impedimentos por delito. Cuando aquella persona que haya sido condenada de forma ejecutoriada por un delito de homicidio o asesinato en contra de la pareja del anterior cónyuge, es decir, si una persona se encontrará culpable de asesinar a la expareja y quiere hacer un reconocimiento de unión libre con la viuda, con el viudo, esto también está impedido por ley. Como quinto punto de impedimento tenemos cuando exista algún vínculo. Este vínculo de tutela significa que una persona ha sido entregada en tutela a otra persona para su cuidado y protección. Entonces operan lo mismo que los impedimentos en grado adoptivo. Ni los hijos ni los hermanos de la persona que tiene la tutela, ni de la persona que está ejerciendo la tutela, pueden realizar el reconocimiento de unión libre o de concubinato. Por eso es importante, antes de meter la pata, realizar un análisis jurídico integral de la situación específica que tiene cada caso y entregarle una solución lo más específica y más correcta posible a sus necesidades. Por último,
Supongamos que ya ha pasado todo, que ya se ha realizado la unión libre, que ya se ha realizado toda la situación, ha habido fiesta, baile, todo eso. Pero una de las partes no cumple legalmente con lo que ha establecido la ley. En este caso, hablamos de la nulidad de aquel reconocimiento de unión libre o de aquel reconocimiento judicial. Y esta nulidad establece que aunque lo hayas hecho, igual es nulo, no surte efectos jurídicos legales para ninguna de las dos personas. Entonces, cuando una unión libre o conyugal, ya sea voluntaria o judicial, va a ser nula de pleno derecho? Cuando no ha sido celebrada por un oficial de registro civil, cuando no fue realizado entre una mujer y un hombre, y esto lo dice la ley, el Código de Familias y Procesal Familiar, cuando se incurriera en bigamia o múltiples uniones por haberse constituido con personas en algún impedimento establecido, cuando exista error, dolo o violencia en el consentimiento de cualquiera de los cónyuges y por ausencia del consentimiento. Entonces, por cualquiera de estas 6 causales, así se haya hecho esa unión conyugal, es nula de pleno derecho y por lo tanto no surte los efectos legales suficientes. Va a ser nulo el matrimonio sin efectos jurídicos legales. Entonces, ahí entendemos lo que acarrea la responsabilidad civil y la responsabilidad penal por ingresar en cualquiera de estas circunstancias de nulidad, sorprendiendo o engañando a la otra persona. Sin embargo, a pesar de que haya existido esta nulidad de la unión libre, de la unión conyugal, igual va a ejercer la responsabilidad del padre que ha actuado de mala fe o la persona que ha incurrido en este error sobre la responsabilidad de los hijos procreados. Es decir, igual tiene que pagar asistencia familiar, igual tiene que velar por su desarrollo. Y por último, para aquel cónyuge que ha actuado de mala fe, la división y partición de bienes no lo va a beneficiar bajo ninguna circunstancia, ya que, como la ley lo ha establecido, ha actuado de mala fe y por lo tanto ha hecho incurrir en error a su pareja y la ha perjudicado permanentemente. Entonces, tomando en cuenta todos estos elementos, desde la forma de reconocimiento, las causales de impedimento, las nulidades, ¿desde cuándo surte efectos un reconocimiento de matrimonio de hecho o un reconocimiento de vínculo conyugal? En la vía voluntaria, surte efectos desde el momento en que señalen los intervinientes. Si los intervinientes van a la Oficialía de Registro Civil y dice estamos casados desde hace 2 años, desde hace 2 años surten los efectos jurídicos. Los efectos por deudas, por adquisiciones, bienes mancomunados, herencias, división y partición, todo eso surte desde el momento en el que los cónyuges señalen como inicio de su relación conyugal o concubinato. Y en la vía judicial surte efectos desde el momento que lo determine el juez. Por eso es muy importante hacer una demanda bien fundamentada y bien estructurada para que no exista ningún tipo de errores y no perjudique a los derechos que ha adquirido una persona. Porque dicho sea de paso, los derechos que se adquiere con el matrimonio son muy importantes incluso para el desarrollo de una persona si es que llegaran a separarse. Y hasta aquí el video de hoy. ¿Qué les parece esta forma de reconocimiento de la unión libre o de la unión conyugal? ¿Consideran que son muchos los requisitos o consideran más bien que es necesario aplicar más requisitos para que exista un mejor reconocimiento de este vínculo? Dejen sus respuestas en los comentarios que los vamos a estar leyendo. Recuerden, Asesoría Jurídica de G, estamos para solucionar sus problemas. Un abrazo a todos, saludos.